Y entonces ayer estábamos viendo un tema que dice, decía el pastor este que dice que él hace 28 años puso su puesto de avanzada, pero él no lo puso en una montaña. Él dice que él está accesible a las ciudades. ¿Qué dice la profeta? Bueno, explico. Sí. Está accesible a las ciudades y que había unos hermanos que se están equivocando porque dice que él fue y tuvo que caminar 8 horas para llegar donde tenía el hermano su puesto de avanzada y el hermano de ahí se quería mudar más lejos todavía. Y dice que él en esas 8 horas llegó que se estaba muriendo. Que ya no le daba ganas de regresar a predicar. Estaba muy lejos. Pasaba alguna persona por ahí y que el hermano dijo que estaba muy céntrico. Miren, ahí va. La sierva del Señor es clara y dice que debemos salir de las ciudades grandes a las zonas, ¿qué cosa? Rurales. ¿Qué significa rural? Díganme de David hacia una zona rural, ¿dónde sería? Aquí. Exacto. Es zona rural. Ya. Sí, porque imagínense, si viene no comprar ni vender, tú tienes que irte caminando o a caballo hacia donde tienes que. Es que, ¿Por qué no al domingo? es que hay una cosa, hermano Rafa. Todo tiene un proceso. De la ciudad a las zonas, a las ciudades, a los pueblos pequeños, zonas rurales. De las zonas rurales a las montañas. Sí. Entonces, el puesto de avanzada se establece en una zona donde hay afluencia de agua, donde hay buena tierra, donde se hace una escuelita, donde se hace un sanatorio, donde se hace un centro de adoración y se hace proyectos de avanzada, misioneros. ¿Sí? Entonces, uno es el centro de avanzada. Yo me iría un poquito más lejos de Sabana Bonita, un poco porque ya se está poblando y es mejor un poquito más allá, pero no tan lejos, de 8 horas, ¿sí? Todavía no, a menos que no hubiera otro lugar, entonces hago una estrategia. Pero uno es el puesto de avanzada y tengo que tener mi punto de avanzada en la ciudad, mientras se pueda todavía predicar. ¿Sí me explico? El puesto de avanzada es un centro de capacitación, de consagración y de hacer huertos familiares, ¿sí? Huertos, pequeñas industrias. Y aquí voy a aclarar eso del sostén propio también. Mucha gente dice, es que soy de sostén propio. Yo les voy a decir algo, yo no soy de sostén propio. Yo todavía dependo de las ofrendas que me den y de los diezmos, no lo negamos. Cuando yo me vaya al campo y entonces tenga mis huertos familiares, mis pequeñas industrias, entonces, y ahí seré de sostén propio, porque lo que yo produzco debo vender para subsistir y predicar. Amén. La gente está confundida. Y algunos ministerios dicen, sostén propio, viven en la ciudad. Ese no es sostén propio. Los pastores que todavía dependemos de los diezmos que nos den cuando trabajamos o de la iglesia donde dependemos, no somos sostén propio. Simplemente somos verdad presente, iglesia independiente, pastores independientes, ¿sí? Todavía no somos sostén propio porque el sostén propio es que yo me sostengo. ¿Sí me explico? Colporto, siembro, vendo, tengo huerto familiar. Entonces hay una confusión tan grande y la gente no se da cuenta. Sostén propio es el que ya está en la montaña y no depende de los diezmos. ¿Sí? Al inicio quien se va ya, mientras se da y se estabiliza, pues sí, a veces le dan. Pero llega el momento que es autofinanciable, sostén propio. Y eso es lo más lindo que hay, que puede tener un proyecto. Que no dependamos de que nos den. ¿Sí? Porque luego cuando no nos dan ya nos enojamos. Y luego hay pleitos por lo que se dan. Si hay 3 obreros aquí, es un problema. Entonces, ¿cómo dar? Con sabiduría, con oración, con fidelidad, con humildad, con generosidad. Donde más se necesite. ¿Sí? Y si la iglesia, repito, nombra a sus obreros, ¡qué bendición! El diezmo no debe acumularse, hermanos, debe estar en circulación. ¿De qué sirve que acumule 2 costales de diezmos si de repente viene el decreto? ¿Y para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? De nada. Entonces tenemos que
movilizar los diezmos y darlos, ¿verdad? Es cierto que a veces no vienen seguido pastores, donde estén los obreros. Ustedes no saben, hay que apoyarlos aunque sea un poquito. Equitativamente, para todos debe haber aunque sea un poquito, porque hay varios pastores de la verdad presente. No nada más uno, hay varios. Donde ustedes detecten que está trabajando, oren al Señor y ayuden. Ahora, si tienen proyectos ya escalonados durante el año, en 3 meses viene un pastor, en 3 meses viene otro pastor, en 6 meses viene otro, entonces sí, se ahorra un poco para sufragar los gastos que se tienen que hacer. Yo creo que así se trabaja, ¿no? Y adelante, hermanos, no debe haber un problema en este punto en relación a los diezmos. Yo sí aconsejo a la iglesia, sean generosos y ayuden aquí juntos, como hacía la iglesia primitiva. No lo manejaba cada quien. No, acuérdense bien, todos lo reunían allí. Si esta iglesia fuera hogares y fueran diferentes, 10 hogares, cada quien lo maneja. Pero mientras estemos aquí, deben manejarse de manera ordenada. Quienes ya estén en el puesto de avanzada y estén produciendo, entonces ellos también su diezmo tienen que darlo. Tienen que darlo. A donde todos tenemos que ser fieles, hermanos. Yo doy mi diezmo de lo que me apoyan a mí. Yo lo doy y lo doy para obreros donde yo veo que hay necesidad también. ¿Sí? Todos tenemos que ser fieles al Señor. ¿Podemos avanzar? No sé si hay otra pregunta. ¿Sí? Bueno, respondió una de las preguntas que iba a hacer. Y la otra es, yo como feligrés, ¿verdad? Y temo de utilizar los bienes a mi manera porque siento que de repente pierde la bendición en el momento del sábado que se ora, como vimos las ofrendas. Yo como feligrés, yo puedo presentar a la iglesia, por ejemplo, que la hermana Ana tiene el programa radial, y yo puedo pedir a la iglesia que los bienes que yo doy se puedan utilizar para el apoyo de la emisora. Yo puedo tomar una dirección o darle una dirección a la iglesia para que pueda ahora canalizar y que mi diezmo no pierda la bendición. Sí. El objetivo por el cual Dios... Es correcto eso. Y en algunos sobres donde estábamos y donde estamos ahora, en algunos momentos dice, para esto. Y lleva la bendición. Casualmente hablando de eso que dice él, el programa iba a comenzar este mes, pero bueno, no se pudo. Ahora va a comenzar la otra semana, el primero, y están tratando de buscar un mejor horario. Perfecto. Entonces, nosotros necesitamos aquí de parte suya sistemas, lo que usted pueda. Yo me extrañé esta ocasión que vine, que no fui a predicar. Y yo pregunté, pero bueno, a ver, hermana Ana, perdón. Correcto, perfecto. Oremos por eso. Y lo que dice el hermano Jesús está en orden. ¿Sí? Quiere la bendición, él tiene la intención de ayudar, pero quiere tener el orden aquí, adelante, se puede, sí se puede. ¿Sí? Solamente un consejo más, que veamos donde hay más necesidad para que no cada quien tenga una ocurrencia y luego llegue todo, de que yo lo quiero para esto, yo lo quiero para esto, yo lo quiero para el otro. Debe llegar así. Sí se abre la puerta para algo como el radio, ¿no? Usted, hermano Jesús, que lo quiero canalizar para esto. ¿Sí? Pero si toda la iglesia lo canaliza para eso, dejamos otra área sin apoyo. Entonces nada más es cuestión de razonar un poquito y de ver la necesidad y se supla. ¿Sí? ¿Me explico? Que no se enfoque en una sola cosa, ¿verdad? Hermano Arcesio. Sin canalizarlo a través Sí, de la iglesia. sí. Yo no veo eso muy bien, porque vamos a poner la meta. La hermana tiene su radio, el radio, el espacio.
canaliza el tiempo a través de la iglesia. Sí. Y la iglesia, Repito, está bien. Yo digo que haya orden. Yo estoy pidiendo que haya orden solamente para que no cada quien haga lo que a quien le parezca, sino hagamos lo que más urge en orden, de necesidad, exacto. pero también, usted lo dijo, no debemos de estar amontonando. No, no se debe. El dinero es para la obra. Sí, Y si lo mantenemos amontonado, la obra que está haciendo se estanca la obra. Hemos visto, hermanos, esto en años. Yo llevo 28 años ya trabajando para esto y he visto que donde hay más generosidad, siempre hay. Y donde más se detiene, no hay. Así que seamos dadivosos. Para eso es, hermanos, para eso es. ¿Sí? No hagamos una empresa de los recursos. Hagamos simplemente un centro misionero con los recursos de Dios. Son de Él, son de Él. Y tendremos bendición. Sí, pero seamos equitativos. Si hay obreros, obreros. Si hay plan de programa radial, hay programa radial. Si hay una campaña. Que todo vaya en orden y que no estemos preocupados que no alcanza, que alcance para todos con la ayuda de Dios. ¿Sí? Y ya cuando no se pueda, pues ya lo dijo el hermano Rafa, ¿de qué sirve? Quiero decirles algo. La obra del Señor ha crecido más cuando no hay dinero. Amén. Si no, vean en la Edad Media. Y la obra creció. Y la obra avanzará más. Miren, conforme viene el tiempo del fin, esto se alumbrará la tierra con su gloria, dice, será grande. ¿Y dónde si ya no se puede comprar ni vender? El Señor sostendrá su obra. Amén. Así que si tienen más preguntas, luego las pueden hacer de manera personal. A ver, hermano, Jesús, sí. Adelante, aprovechemos. Una pregunta. En caso tal de que se le haga la petición a usted de que pueda quedarse aquí en Panamá, ¿existe la posibilidad? Y más acá en Chiriquí. Pues si me aguantan, ¿verdad? Ya lo he hecho en algunas ocasiones. Es bueno y es malo. Es bueno porque yo veo una gran necesidad y lo vi la semana pasada. Sí hay predicación acá, yo veo que hay predicadores, pero hace una falta de atención a los hogares tremenda. Una falta de atención a los hogares tremenda. Me preocupa bastante. Y habíamos pensado una vez que unos 2 meses, 3 meses, 6 meses, vamos a ponerlo en oración y decidirlo pronto, porque hay mucha necesidad entre los grupos de la verdad presente en relación a que el liderazgo local muchas veces no puede desarrollar más, porque ya es muy conocido que ya no hay confianza para abrir el corazón o para poder ayudar pastoralmente a una familia, a una iglesia, y no solamente lo vi la semana pasada, en todos lados está lo mismo, hermanos. Chile propone lo mismo. Entonces, por eso se están estableciendo escuelas para formar obreros que puedan sostener la obra. El apóstol Pablo, ¿qué hacía? Eso, formar obreros. Se dejó a Timoteo en tal lugar y Timoteo hacía lo mismo que dice Pablo, dice el apóstol Pablo en Corintios. Por una temporada sí podría apoyarles, no solamente ustedes, serían los grupos ya que están establecidos, porque mi proyecto es centro de avanzada. Es eso. Pero bueno, vamos a ponerlo en oración. Yo no me cierro. A mí me gusta Panamá y me entiendo bien con los panameños y me entienden bien. Vamos a ver 6 meses a ver si me aguanto, ¿verdad? Oremos por eso y que el Señor diga, ¿verdad? Que sea su voluntad. Hermanos, vamos a continuar porque hay muchas cosas todavía que tenemos que analizar. Entonces, esto pasaba en el tiempo de Malaquías. Esto pasaba allí. Y había una indiferencia y confusión y tinieblas. Y Malaquías les está diciendo y condena a los sacerdotes y al pueblo a redefinir la justicia de Dios. Este era un problema. Porque los sacerdotes mataban a los fieles, saqueaban a las viudas, vivían ostentosamente. Y había injusticias. Y el pueblo sufría. Y aquellos lo hacían en nombre de Dios. Es bien triste y doloroso eso. Aún el profeta muchas veces era muerto en el santuario, en los atrios del santuario. Mucha injusticia.
está pasando exactamente lo mismo. Hermanos, el libro Testimonio para los Ministros declara lo que el sacerdocio debe hacer hoy, ayer y siempre, pero ya no se siente la maldad. Y hay cosas que han pasado, hermanos, terribles. Pasó en el tiempo de Hitler, el nazismo. ¿Saben qué pasó? La jerarquía de la iglesia, y me lo dijo un jerarca a nivel unión, la iglesia hizo convenios con Hitler y se hizo un ladito y se escondió mientras perseguían a las iglesias. Los mismos dirigentes. Ahí va la otra, Ruanda, una guerra tremenda donde murieron tribus, no tiene muchos años eso. ¿Saben qué? La iglesia también se lavó las manos y permitió que entre adventistas en medio de la guerra se mataran. Dirigentes, hay genocidios en el liderazgo. Y el sábado voy a hablarles de un genocidio espantoso desde los años 60. El caso allá en Dinamarca, en las uniones del norte de Europa, comenzaron a invertir en armas. La iglesia. Bueno, ¿quién está haciendo eso? Los jerarcas, los líderes, hermanos. Por eso cuando estamos aquí, es cierto, estamos batallando, tenemos problemas, tenemos carencias, pero qué bendición es estar separados de una corporación que se hizo materialista. Están promoviendo guerras. Representantes de la ONU están promoviendo todos los movimientos que van en contra de la ley de Dios. Hermanos, Malaquías también condenó a sacerdotes y al pueblo por robar las riquezas de Dios. Ya lo vimos. También Malaquías condenó a sacerdotes y al pueblo por maldecir la gracia de Dios. Dios le bendiga, bienvenida. Qué terribles cosas, maldecir la gracia de Dios. O sea, llegaron a perder la figura del soberano. Llegaron a perder la figura del soberano y entre ellos se veían como dioses. Los dirigentes. Escuché a un tesorero decirle a un pastor que tenía problemas de finanzas, que discutía por algo que le hacía falta en su salario, porque los mandan a vender revistas y libros y todo lo paga el pastor. Un negocio redondo. Le decía, si tú sigues discutiendo conmigo no sabes con quién te estás metiendo, le dijo el tesorero de una asociación. Y siguieron discutiendo. Dice, y llegó al punto que le dijo, no discutas con Dios, le dijo. Así le dijo. No discutas con Dios. ¿Hasta dónde llegó? Y esas soberbias ya las hemos oído y vienen más fuertes, hermanos. Maldecir la gracia de Dios, desconocer la gracia de Dios. Hermanos, hay tres clases de personas en lo que Malaquías pronunció el juicio de Dios. Miren a quiénes va el juicio. Número 1, a los sacerdotes. Número 2, a la nación. Y número 3, ¿a quién? ¿Quién escapa del juicio? Nadie. Nadie. El juicio es para todos. Queridos, entonces tenemos que poner atención. Cada quien debemos arreglar nuestros detalles. Porque mientras yo juzgo, alguien me está juzgando. Mientras alguien me juzga, también es juzgado. ¿Quién escapa del juicio? Nadie. Era una verdadera revolución lo que estaba pasando en Malaquías en ese tiempo. Los que debían ser ejemplo son los que habían ya hecho un molde equivocado para el pueblo. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Y aquellos que habían salido de la liberación de Babilonia también fueron afectados. Así que, hermanos queridos, asumamos nuestra responsabilidad porque alcanzamos los juicios también. Todos seremos juzgados. Entonces tenemos que hacer algo en nuestra vida. No hay justo ni aun uno, dice el profeta Isaías. Volvamos a la fidelidad al Señor.
Los 16 profetas escritores llamaron a las generaciones a arrepentirse y a cambiar sus caminos, a volver al Señor, a volver a la humildad, a volver a la fe. Miren, todo lo que los profetas pedían, ¿qué era? Por favor, cambien. Ya, vuelvan al camino. Vuelvan al Señor. Hay que ser humildes. Por favor, hay que tener fe. Esto decían los 16 profetas en cada generación. Y ahí están los textos. En este material, el que lo quiera, lo podemos dar. Malaquías entonces, como último profeta, fue la última voz de Dios. Hasta que Juan el Bautista rompió el silencio después de ¿cuántos años? 400 años. Después con el llamado, arrepentíos porque el reino de los cielos se goza. Hoy, después de Juan, ¿quién levanta la voz? Los testimonios, el espíritu de profecía, están levantando la voz. Amén. Hermanos, los llamados ya están y son los últimos llamados. Malaquías fue la última voz de Dios. Elena G. de Huay es la última voz de Dios. Amén. En ese periodo que nos corresponde a nosotros. Porque después de Juan sigue ella. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Por medio de Malaquías, el Señor vuelve a mencionar su pacto con su pueblo. O sea, está revuelto el pueblo, está mal, en confusión, está en apostasía, está en rebeldía, en renuencia, peleando con Dios, discutiendo con Él. Y Dios todavía le ofrece su pacto. Que se acuerden del pacto. Vuelve a mencionar su pacto con su pueblo. Mientras Dios había permanecido fiel a sus promesas, ¿falló Dios? A mí me da lástima Dios. Ahí está siempre. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí estará. Amén. Israel se hundía más y más en la complacencia y el pecado. ¿Y en qué se hundía Israel? Miren en qué se hundía Israel. Se hundía en la complacencia y el pecado. ¿Cuáles? Dudando del amor de Dios, deshonrando su nombre, siendo infieles, degradando sus normas santas, defraudando sus recursos y despreciando su gracia. ¿Cómo está el pueblo hoy? Es triste lo que pasa hoy en el mundo cristiano y adventista del séptimo día. Cómo dudan del amor de Dios, cómo se deshonra su nombre cada sábado, cómo hay infidelidad dentro de las filas, cómo degradan sus normas, cada día se rebajan más las normas, cómo se defraudan sus recursos y se usan para 1000 cosas, menos para la obra, y se desprecia su gracia. Ya no quieren más con el Señor. ¿Por qué creen que hay fuego consumidor? Les dice Malaquías. Raíz y rama se van. Ahora yo pregunto entonces, ¿quién era la solución? ¿Quién puede resolver el problema de la iglesia? ¿Quién resolvió el problema de Malaquías en su tiempo? ¿Quién resolvió el problema del pueblo? Miren cómo sufrieron los profetas. Josué quiso resolver el problema y no pudo. Por más cosas y conquistas que hizo, lo último, una de las cosas últimas que dijo en Josué 24, 1 al 13, si ustedes ya no quieren nada, yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Qué pueblo tan rebelde, que mejor se hacían a un lado los profetas, porque si no también los llevaban a la fiesta del pecado. Cada profeta quiso hacer lo suyo, porque para eso fueron llamados. Pregúntenle a Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ¿qué cosa? Id en pos de él. ¿Y el pueblo qué dijo? Ni bueno ni malo, decía. ¿Pudo Elías?
Tuvo que irse al desierto. Allá se fue y los fieles se escondieron en cuevas. Y encontramos a Oseas. Oseas también quiso resolver y ayudar a un pueblo rebelde. Y al final le dice Oseas al Señor: Efraín es dado a ídolos. ¿Qué dijo Dios? Déjalo. ¿Por qué dijo así? Ya no hacían caso, ya no querían, ya no podían. El Señor dijo: déjalo. Ya se habían cansado de llamarlos. Ya se habían cansado. Ellos establecieron reyes, pero no de parte mía. Constituyeron gobernantes, pero yo no tuve parte con ellos, ni con su plata ni con su oro. Qué triste situación de un pueblo tan rebelde. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué será que Dios llamó a un pueblo que iba a ser rebelde? ¿Por qué no llamó a un pueblo que fuera más bueno, más obediente? Misterio. Dios sabía lo que iba a pasar con Israel. Dios sabía lo que iba a pasar con el adventismo corporativo. ¿Y por qué lo llamó? Dios es un Dios de amor. Y nos da oportunidades a todos. En medio del conflicto final, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Hermanos, acuérdense de Noé. Cómo batalló con un mundo antediluviano perverso y depravado. Noé pregonó el fin del mundo llamando al arrepentimiento por 120 años. Y le llamaron, ¿cómo? Lo felicitaron a Noé. Loco, fanático, alarmista. Luego aparece Juan el Bautista, ¿se acuerdan ustedes? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, sea justo el que tiene que ser justo, el publicano, el fariseo, hagan esto y lo otro. Y tocó la cabeza del rey, que vivía mal moralmente. ¿Le hicieron caso? ¿Cuál fue el premio de Juan? Su cabeza en un plato. Ese fue su premio. Todos tenemos una misión. No tenemos que arrear el mundo nosotros. Tenemos que amonestarlo con nuestro testimonio, con nuestra voz. Solo un Dios. ¿Quién puede ayudar entonces? ¿Quién puede resolver el problema? Solo un Dios que ama incondicionalmente puede restaurar a tal clase de gente a una posición de favor con Él. ¿Solo qué? Un Dios que ama incondicionalmente. Qué maravilloso es esto. Esta promesa con la que el Antiguo Testamento concluye aún proporciona esperanza a todo el que se arrepiente de sus pecados y acude al Señor por medio de ¿qué cosa? De la fe. Este es el mensaje. Esto es nuestro trabajo. Malaquías habla de muchas cosas malas, pecados de los sacerdotes, condena el matrimonio mixto, el divorcio, el día del sábado también es mencionado como profanación y el desprecio de los diezmos al templo. Todo esto. Pero Malaquías menciona que viene un juicio para aquel que ya no quiera huir, que se prepare. Si al que no quiera, pues no es a la fuerza. Pero le dice al pueblo que quiere ser fiel, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. Hollaréis a los malos, dice él, los cuales serán ceniza bajo sus plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. La justicia llegará. Y dice el verso número 3, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esta es la última encomienda que nos da a nosotros esta noche el Señor, la misma que se le da a Malaquías en su tiempo. Luego dice el verso 5, el 4 y el 5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Hay una última voz del tiempo del fin. Amén. Así como Malaquías fue la última voz, ahora nosotros somos parte de esa última voz. Aquel que lleva el mandato de Cristo como el de Elías, dará evidencias de mantener sus ojos en el Salvador. Amén. Imbuido con el Espíritu de Cristo, estará bajo la influencia de las elevadas y santas impresiones divinas y estará capacitado para enseñar. Spalding y Magan 2:31. Aquel que lleve el manto de Cristo como el de Elías. ¿Se acuerdan del manto de Elías? ¿Quién pidió una doble porción? Eliseo. Al igual que Eliseo fue probado en su llamamiento, ahora cuando Elías fue llamado para ascender al cielo, también se le aprobó a Elías en cada escuela de los profetas que visitaban, le pedían que se quedara. Eliseo tenía clara su misión y acompañó a Elías hasta su final. Cuando llegaron al río Jordán, Elías golpeó con su manto las aguas y éstas se dividieron. Y al preguntar Elías a Eliseo qué deseaba, este pidió doble cantidad del Espíritu Santo que la que tenía Elías. El manto de Elías se convirtió en el símbolo de la concepción del Espíritu Santo, de la recepción del Espíritu Santo, y a partir de entonces fue el manto de Eliseo. ¡Qué hermoso! ¿Y el remanente? ¿Es el Eliseo? ¿Es el Elías? ¿Es el Juan el Bautista, el tercer Elías? Elías y Juan y el remanente, los tres, ¿se acuerdan? Los tres Elías. Elías y Juan, el remanente del tiempo del fin, se identifican por el carácter de urgencia en su mensaje, su contenido de exhortación al arrepentimiento y confesión de pecados, cuya finalidad es única: preparar a un pueblo para estar de pie ante el Dios creador y redentor. Amén. Este es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Entonces, ¿por qué no concluimos como concluye Malaquías? Hay que volver al Señor. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, ¿y qué cosa? Y hiera la tierra con maldición. Hermanos, el Señor nos dice hoy, como en el tiempo de Malaquías: ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 18. La iglesia necesita a Elías y a Moisés. El pueblo remanente es el Moisés y es el Elías, porque nosotros vivimos a la ley y al testimonio. Si no vivimos conforme a esto, ¿qué cosa? Es porque no nos ha amanecido. ¿Quieren saber qué necesita la iglesia? Esto: un reavivamiento y una reforma. Nosotros somos como Malaquías y Juan, que llevaban el espíritu de Elías, porque el mundo necesita identificar quién es el pueblo de Dios. Número uno, amén. Y la iglesia necesita estar bien firme en la roca que es Cristo. Pero si no hacemos nada, no pasará nada. Es necesario que permitamos que el Señor obre en nosotros y nos transforme. Obra en nosotros la necesidad de un reavivamiento y de una reforma. Así que esta noche, hermanos, vamos a pedirle eso al Señor. ¿Cuántos quieren pedirle eso? Vamos a colocarnos de pies. Perdón. Cantamos un himno antes de hacer la oración. No sé si sepan ese himno, Danos el fuego.
189, danos el fuego que ardió. Si no se lo saben, cantamos Santo Espíritu de Cristo. Aquí está el micrófono. ¿Eh?